Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar por lo que es teoría y posteriormente vamos a continuar con un poco de ejercicios prácticos para que logren entender lo que son los order blocks primeramente. Después vamos a ir con la parte de lo que son los imbalances y posteriormente les daré un pequeño repaso sobre cómo pueden utilizar los order blocks y los imbalances para buscar entradas en el mercado. ¿Sale? Ok. Igual cualquier cosa, si no me escuchan o algo, pueden decirme por el chat o pueden activar sus micrófonos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Primero voy a empezar con lo que es la definición de un order block. Después les voy a decir cuáles son los tipos de order blocks que hay y posteriormente pues la definición de cada uno de ellos. Un order block es una zona de interés o una, una zona donde las instituciones dejan millones o miles y millones de dólares, por decir, en forma de operaciones. Estas operaciones las dejan a manera de buy stops o sell stops, que son órdenes programadas como las que en ocasiones dejamos para los conceptos de las señales, ese tipo de órdenes que programamos para dejarlas en el mercado y que cuando llegue al precio que ellos desean, simplemente se activen y el precio reaccione. Voy a escribir la definición completa. Ok. Bueno, ahí tienen la definición de lo que es un order block. Y ahora vamos a lo que es los tipos de order blocks que hay. Tenemos order blocks bullish, que estos son alcistas. Y tenemos order blocks bearish, que son bajistas. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de estos order blocks? Simplemente en la definición que tenemos como tradicional, un order block bullish, por ejemplo, se traza en una tendencia alcista y su definición es que es la última vela bajista antes de un impulso alcista. Y de una bearish o bearish block, que es la última vela alcista antes de un impulso bajista. Ese es el concepto que tenemos como el concepto tradicional de lo que son los order blocks. Pero, bueno, algunos ya saben que nosotros nos manejamos por lo que es la metodología de Smart Money Concepts. Y esta metodología nos indica que un order block es una vela que al terminar de formarse genera un momentum en el precio. Y este momentum simplemente son los impulsos que vemos y los retrocesos. ¿Sale? Muy bien, ahora aquí ya tenemos las definiciones. Voy a hacer un pequeño gráfico para que más o menos vayan entendiéndolo y ya después nos pasamos a lo que es la parte práctica. Por ejemplo, si tenemos algo como esto,
Digamos que tenemos algo así. Podríamos decir que estamos representando algo así como un gráfico, donde los order blocks normalmente se encuentran por las partes altas y bajas del precio. Si lo vemos de la manera tradicional, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en estas zonas, que es donde normalmente vamos a encontrar reacciones en el precio, por zonas como estas. Casi siempre van a estar en los extremos, pero también podemos buscarla, por ejemplo, en las reacciones de los precios. Y de esta manera es como podemos nosotros encontrar la primera parte de lo que son los order blocks. Posteriormente, conforme ahorita les vaya dando los ejemplos, vamos a encontrar que hay order blocks ocultos dentro de las temporalidades y en ocasiones a veces no los logramos ver a simple vista y nos damos cuenta a veces que el precio reacciona en esos order blocks, pero no sabemos en sí por qué. Entonces, por ejemplo, esta sería una estructura donde podemos encontrar order blocks, pero, por ejemplo, a veces encontramos lugares donde el precio reacciona, como justamente aquí lo puse igual en el ejemplo, y que nosotros vemos a lo mejor la parte completa de un impulso. Entonces, a simple vista, en cierto gráfico no lo podemos ver, pero a lo mejor si refinamos las entradas podemos verlo con más facilidad. Mm, Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Igual pueden activar el micrófono o pueden decirme por el chat. Cuando vayan teniendo dudas, igual pueden escribirlo también por el chat y yo ahí les voy respondiendo. ¿Sale? Bueno, Y bien, pues en sí esta es una parte muy sencilla de definir lo que son los order blocks. Simplemente es una teoría muy básica. No es algo tan complicado de entenderse y como los vayan empezando a reconocer, si es que les interesa realizar lo que es el análisis, se van a dar cuenta de que son la base para encontrar realmente todas las estructuras. Si sabemos reconocer bien los order blocks que tenemos o los puntos de interés, en este caso también así se les podría llamar, si sabemos reconocer esos puntos de interés, pues podríamos darnos cuenta de que el análisis técnico se nos daría de manera más fácil. Entonces, ya con esta parte iría directamente a lo que es una parte práctica. Igual, si alguien está por medio de la computadora, pueden directamente activar en la parte superior un lapicito que dice anotar y pueden, bueno, para hacerlo un poquito más práctico, pueden identificar los order blocks que vean y yo les voy a ir diciendo si están bien o si están mal dentro del gráfico, ¿sale? Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos este gráfico. Lo voy a mover, lo voy a poner como normalmente debería de ser el color de las velas para que no se confundan. Bueno, nosotros normalmente tenemos los gráficos comunes que nos presentan los brokers o los exchange en color verde y rojo, que el verde significa que son alcistas y el rojo significa que son bajistas. Entonces, bien, ahora con la teoría que les acabo de dar, ¿alguien podría apoyarme y decirme dónde ven los order blocks? Muy bien. Márcame igual todos los que veas, igual los que estén en computadoras y los pudieran marcar también para que de manera práctica vayan entendiendo un poquito mejor qué son.
Ok, ¿ven alguno más? Muy bien. Bueno, primeramente lo que les puedo decir es que, por ejemplo, este order block que ustedes ven aquí es, digamos que un order block tradicional. En este caso, yo, por ejemplo, de manera personal, no tomaría este porque es demasiado amplio. Yo refinaría, por ejemplo, este, en cuestión de los que me marcaron. ¿Por qué? Porque este me da un radio menor, tanto de una entrada como de un stop loss. Igual en este otro, por ejemplo, también haría lo mismo. Aquí la metodología de Smart Money Concepts, que es la que yo utilizo, normalmente lo que trata es de reducir los stop loss, pero de una manera estratégica, no simplemente por reducirlos nada más porque queramos ver que tenemos un stop loss cortito, sino porque queremos de manera estratégica buscar la menor cantidad de pérdida. Caso contrario que, por ejemplo, al utilizar una metodología como lo es el chartismo, como lo es otro tipo de metodologías, lo que buscan es trazar figuras en el precio y en base a ello meter sus operativas. Entonces, al no tener una estructura clara de lo que es el mercado, por ejemplo, de esta manera, si un trader chartista, por ejemplo, te muestra un gráfico de esta manera y te dice que el rompimiento vas a tener ya sea a la alza o a la baja, después de un retroceso, lo que para ellos es más lógico por decir es que después de la ruptura, tú ingresas una entrada y tu stop loss de manera estructural tendría que ir por la parte baja y tu take profit por la parte alta. Normalmente lo que hace un chartista es trazar este tipo de líneas que van de la parte donde inicia más o menos lo que es el banderín hasta el final y ya sea si rompe al alza o a la baja, trazan su take profit de esta manera. Muchas ocasiones se logra dar porque cuando pasan este tipo de movimientos, la estructura llega a darse. A ver, me pregunta Julián Arias que si un order block es como una vela base. Eh, sí, podría ser como una vela base, es como el inicio de tu impulso. Realmente lo que tratas de buscar en un order block es donde inicia un impulso y a lo mejor donde tienes también una ruptura en el precio. Como ahorita lo que les comentaba sobre lo que es dónde encontrar los order blocks. Si te fijas, normalmente están en los extremos donde hay los impulsos y las correcciones. Mm, Permítame un poquito. Perdón, ahora sí. Normalmente los encuentras al inicio de los fractales, pero hay otro tipo de order blocks que los encuentras después de esos fractales y se llaman, por ejemplo, decisionals. Esos decisionals te generan un momentum para romper una estructura en otra temporalidad. Por ejemplo, en esta parte. Tú tienes aquí la parte baja, por decir, de un fractal, o podemos tomar incluso este otro. Tú tienes la parte baja de un fractal y tu parte alta de ese fractal podría ser esta zona, que acá esta zona podríamos decir que tenemos un order block que se llama original o es el que origina todo el movimiento y se encuentra por la parte inicial del rango. Y por esta otra zona que realiza un retroceso y después una ruptura de un mínimo anterior, se le llama decisional, porque es después de que se generó ese order block, el precio generó como una decisión de ruptura. Entonces, sí, Julián, podrías tomarlo como una vela base que te dice
lo que está haciendo el precio o después de que se forma, eh, simplemente genera un impulso, ya sea al alza o sea a la baja, ¿sale? Entonces espero que haya quedado bien aclarada tu duda. Y bueno, entonces continuamos. Simplemente los order blocks, como les comentaba, nos sirven como puntos de interés donde el precio normalmente tiende a llegar. Entonces, por ejemplo, en este gráfico hasta ahorita, que estamos en tiempo real, por así decirlo, Bitcoin tiene dos zonas a llegar, que una es esta, porque aquí se encuentra un order block, y esta otra, que aquí se encuentra otro order block, que fue el inicio por decir, de ese impulso bajista. Entonces, como bien, yo puedo programar una entrada en short a partir de esta zona y con un stop loss por encimita de ese mínimo que tiene, o puedo incluso poner algo como esto. Y después de, bueno, de esa entrada y ese stop loss, mi primer take profit sería, por ejemplo, mitigar el último mínimo que tiene. Estas mechas que deja normalmente en el precio tienden a llamárseles liquidez, y esa liquidez, en algún momento el precio va a llegar a mitigar toda esa liquidez. Y por ejemplo, también, si en el dado caso de que no quieran poner una operación como esta, con un stop loss tan alargado, lo que puedo hacer es basarme en mi último order block y meter una entrada en esa parte con un stop loss un poco más conservador, y simplemente el take profit quedaría donde mismo. Tratar de que el precio mitigue el primer mínimo que tiene en ese gráfico de 4 horas, por decir. ¿Vale? Y bueno, espero que haya quedado bien definida esa parte de lo que son los order blocks. Igual si no, si alguien tiene alguna duda, ya saben, pueden consultarlo. Ahora les voy a dar lo que es la definición de lo que es un imbalance, y posteriormente, ¿alguien iba a hablar? Eh, ok, creo que no, ¿verdad? Muy bien. Ahora les voy a dar lo que es la definición de un imbalance. Lo vamos también a tratar de trazar en el gráfico. Eh, Y bueno, espero que las definiciones les hayan quedado claras. Cualquier cosa, como les comento, pueden preguntarlas sin ningún problema. Les puedo reafirmar las dudas que tengan, o si tienen algún concepto de lo que es un order block o de lo que es un imbalance, pues pueden compartirlo también sin ningún problema. ¿Sale? Ahora les voy a comentar lo que es un imbalance. Bien, un imbalance es una ineficiencia que el precio me va dejando a medida que avanza. Y esta ineficiencia, bueno, para los que se pregunten cómo la podemos reconocer, las ineficiencias que podemos reconocer en un gráfico simplemente es basándonos, por ejemplo, en un patrón de 3 velas. Nosotros buscamos un patrón de 3 velas, puede ser cualquiera. eh, Al final de cuentas, la esencia de lo que es el imbalance la podemos encontrar en diferentes gráficos, pero no lo vamos a utilizar de esa manera, sino simplemente esa definición la vamos a utilizar para encontrar los imbalances, pero va a llegar un momento en el que lo vamos a confluir para poder tomar una entrada. O sea, no simplemente nos vamos a basar en que tenemos un imbalance para tomar una entrada, sino también necesitamos buscar algunos otros detalles en el precio o en el gráfico para poder buscar nosotros entradas. Entonces, bueno, les comentaba que un imbalance es un patrón de 3 velas
donde digamos que vamos a tener como invisible la segunda vela. Y a partir de la tercera vela, entonces es donde vamos a buscar ese imbalance. ¿Sí? Simplemente el imbalance es una eficiencia que el precio nos da y que normalmente tiene que llegar a mitigarse. ¿Sale? ¿Alguien tiene una duda sobre lo que es un imbalance? ¿Pero qué se supone que haré? Estoy aprendiendo esa parte. Ok, perfecto. Muy bien, voy a borrar lo que hay aquí en el gráfico y simplemente les voy a comentar y les voy a ir marcando cómo buscar esos patrones de tres velas. ¿Sale? Por ejemplo, en lo que es esta parte, hay varios patroncitos de tres velas que sería, por ejemplo, el primero de estas tres. En estas tres velas, lo que yo voy a buscar es esa ineficiencia que tienen. Por ejemplo, si logran notar, es una vela que está bastante amplia y, por ejemplo, el imbalance simplemente es la zona que no tiene mitigación. Que, por ejemplo, tenemos la primera vela aquí y tenemos la tercera vela. Esto, como les comento, siempre dejando de lado lo que es la segunda vela. Y a partir de esa tercera vela, el espacio que tenemos entre una y otra, tomando en cuenta el cuerpo y las mechas, esa es la ineficiencia. La ineficiencia simplemente es un vacío de liquidez que queda en ese patrón de tres velas y va a llegar un momento en el que el precio simplemente va a llegar a mitigar toda esa zona, porque todo esto tiene liquidez acumulada que funciona algo así como un imán para el precio y que normalmente pues vamos a encontrarla representada de esta manera. Eh, como les comentaba, no importa mucho el hecho de dónde la encuentren, porque van a encontrar ineficiencias en todas partes del precio. Por ejemplo, aquí hay otra parte de ineficiencia. Y si van buscando en los gráficos, pues simplemente van a encontrar más partes de ineficiencia que el precio les va dejando. Por ejemplo, en esta última parte, que es donde el precio va justamente ahora, por lo que yo les comento que tenemos dos zonas para tener una operativa, es porque toda esta ineficiencia que tenemos en el patrón de tres velas, pues simplemente todavía no se ha llegado a mitigar. Estas ineficiencias pueden mitigarse entre el 50 y el 100%. O sea que hay ocasiones en las que el precio va a llegar simplemente a esta zona del 50% de esa ineficiencia y se va a ir simplemente. Lo que nosotros hacemos en la metodología Smart Money Concept simplemente es tomar el 100%. ¿Por qué? Precisamente por lo arriesgado que puede ser el trade. De esta manera, pues nosotros buscamos una operativa y tratamos de que cuando vamos a buscar esa ineficiencia se mitigue en un 100% para entrar en operativa. Nunca vamos a esperar que se mitigue el 50% y de ahí reaccione y nosotros entrar en esa operativa. Siempre vamos a esperar que se mitigue el 100%. ¿Vale? Igual, si alguien puede marcar el gráfico y me puede decir en esta parte donde ven ineficiencias, aparte de las que yo marqué, por ejemplo. Sí, busquen las que encuentren, por favor, y igual me avisan por chat cuando no encuentren alguna otra. Ok.
Muy bien. Por ejemplo, las que estás marcando, Julián, eh, me estás marcando el patrón completo de 3 velas y justamente en ese patrón de 3 velas están las ineficiencias. Por ejemplo, me marcaste en esta zona y en esta zona hay una ineficiencia que si bien podemos decir que ya está mitigada en un 100% porque las velas ya llegaron justo a esa zona. Acá tenemos igual otra ineficiencia que también ya fue mitigada. Si te fijas con la mecha, justamente llegó a mitigar toda esa zona. Y por ejemplo, bueno, las que yo les marcaba, algunas todavía no son mitigadas, otras están siendo mitigadas apenas. Normalmente nos vamos a basar a lo que es nuestra dirección hacia la derecha del precio y vamos a ver si no hay mitigaciones o si ya las hay para dejar de lado, por ejemplo, esas ineficiencias y a partir de ahí nosotros tomar operativas. También en alguna clase posterior pretendo hacerlas un poquito cortas para que no se les haga muy tedioso al momento de analizar y que la operativa que ustedes tengan sea de hacer backtesting sobre lo que es esta parte de cómo utilizar cada concepto que les vaya dando y conforme ustedes lo vayan viendo, pues simplemente de manera más fácil lo vayan reconociendo. Ahora bien, por ejemplo, ¿alguien sabe o realiza análisis propios y me podrían decir de qué manera lo hacen? Yo más o menos como estoy arrancando, empiezo, marco el mínimo, el máximo y después cuando hace el rompimiento de estructura. Ok, perfecto. Entonces te basas tú en mínimos y máximos y luego en rompimientos de estructura. Ok, ¿alguien más? Exacto. ¿Alguien más que me diga cómo analiza? ¿Utilizan algún indicador, no sé, por ejemplo, EMAS o alguna otra herramienta? Por mi parte, no. Antes usaba hasta 7 indicadores y ninguno me daba resultado. Ahora de que empecé con Smart Money, uso la pantalla límite. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Beto, Josué, Juancho, Julián, Mildred o Patricio. ¿Alguien más que hace análisis propios? Y si lo hacen con algún indicador, por favor, me podrían decir. Bueno, igual como lo comenté en el... Ok. Muy bien, Julián. Entonces, ahorita lo que les voy a mostrar también, que espero que les haya servido ahorita lo que son los order blocks y los imbalances, les voy a enseñar cómo pueden ustedes comenzar un análisis para saber dónde están. Ok, Juancho, tú usas un indicador que se llama imbalance. Muy bien. Eh, ese indicador que utilizas, Juancho, por decir qué es lo que te muestra. ¿Solamente los imbalances o también order blocks? Solamente imbalance. ¿Me podrías decir cómo lo encuentro? ¿Así solamente como imbalances? Sí, imbalance nomás se llama el indicador. Y le cambias el color a las velas bajistas y a las velas al alza. Y te va mostrando los imbalances que están mitigados y los que no. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, lo voy a utilizar para mostrarles igual. Pues también si a alguien le puede servir. Por ejemplo, bueno, le pueden dar el color que ustedes quieran para que les diga cuáles velas, por ejemplo, tienen imbalances. Que si se fijan, bueno, parte de ello son esos patrones que vamos teniendo de 3 velas, siempre quitando a lo mejor la segunda, y ese pequeño vacío de liquidez que tenemos ahí es lo que se conoce como un imbalance. Igual, pues puede ser una herramienta que les puede ayudar, como lo comenta Juancho.
para quien quiera pues utilizarlo y con la teoría que les di y con este indicador pues pueden a lo mejor reforzar un poquito la parte práctica, ¿vale? Muchas gracias, Juancho, por participar. Y ahora lo que les voy a comentar es cómo iniciar ustedes lo que es un análisis para saber qué estructura tienen y poder entrar en una operativa a lo mejor en una temporalidad corta, ¿vale? Y lo vamos a empezar, por ejemplo, desde una semana. En una semana nosotros tenemos esta parte en lo que es el gráfico, ¿vale? Y primeramente lo que tratamos de buscar, pues son nuestros order blocks, que vamos a tener uno, por ejemplo, por aquí, que puede ser una zona de interés, que esta zona de interés también la podemos correlacionar con algunos gaps que tiene el precio de Bitcoin. Estos gaps, ¿alguien sabe qué son? Yo no. Ok. Bueno, un gap normalmente lo encontramos, pero en los futuros de brokers o de exchange que operan solamente de lunes a viernes. Por ejemplo, estos son los futuros de Bitcoin del CME. Es un broker que, bueno, que opera futuros de Bitcoin, pero simplemente opera de lunes a viernes, no opera fines de semana. Entonces, al momento de que cierra el mercado de los futuros del CME y el precio sigue fluctuando porque, como bien sabemos, el mercado cripto no cierra ningún día, es 24/7. Entonces, digamos que el precio cierra en un precio específico, por ejemplo, aquí cerca de los 24,400, 24,500, y posteriormente el mercado abrió el día lunes en los 26,180. Entonces, los gaps son un vacío de liquidez que deja el precio en esos brokers y que muy probablemente va a llegar un momento en el que van a ser mitigados esos gaps, que también los podríamos tomar algo así como las ineficiencias, que son simplemente esos vacíos de liquidez que el precio deja y que en algún momento va a llegar a mitigarlos, ¿sale? Para que también tengan esa definición de lo que es el gap y cómo pueden correlacionarlo con lo que estamos viendo ahorita, que son los imbalances. Y volviendo a lo que estábamos, para tener un análisis en un gráfico, bueno, más que nada para entrar en operativa, a lo mejor una operación al día, por decir, ustedes pueden ir directamente desde lo que es el gráfico semanal, primeramente para buscar sus puntos de interés. En este caso, el precio de Bitcoin a partir de lo que es esta parte, y ahorita les corroboro más o menos la fecha, a partir de aquí, que fue más o menos por enero del 2022, rompió un fractal alcista que tenía y se convirtió en bajista en el gráfico semanal Bitcoin. A partir de ahí, simplemente lo que hizo fue un retroceso al order block que tenemos justo aquí, donde reaccionó otra vez a la baja para continuar con su impulso bajista. Entonces, ese order block era un punto de interés que tenía el precio de Bitcoin para continuar bajando. Ahora bien, el precio está haciendo algo así como un rango en lo que estamos ahora, donde en el gráfico semanal podría realizar otro retroceso para ir a buscar el siguiente order block que está por la zona de los entre 44 y 48 mil dólares. Pero ahorita el gráfico semanal solamente nos sirve como referencial porque estamos cerca del 50% más o menos entre la parte baja donde tenemos el otro punto de interés y la parte alta donde está el order block del punto de interés alcista, o más bien mejor conocido como el bearish block que está justo en la parte de arriba o el bullish block que está en la parte de abajo, ¿sale? A partir de aquí ya podemos tener una parte de un rango donde podemos buscar operativas o donde podemos pensar que el precio puede llegar. Luego de brincarnos de un semanal, nos iríamos a un gráfico diario. ¿Y para qué? Simplemente para buscar lo mismo. Esas zonas de interés que el precio tiene para posteriormente
seguir con refinando ese análisis para buscar operativas. Y por ejemplo, aquí tenemos un order block diario que está justamente debajo del precio y que podría ser muy posible que llegue a tocar esa parte del order block. Simplemente en esta parte baja también es muy posible que llegue y encontramos lo que les comentaba hace un ratito sobre estas mechas que se llama, bueno, son zonas de liquidez y que fácilmente puede ir a lo mejor en esta forma como un poco alcista, buscar el order block que tenemos justamente en esta zona, en un gráfico diario, por así decir. Tenemos un order block, un bearish block o un order block bajista. Y después, una vez que toque ese order block, simplemente reaccionar a la baja y buscar la zona de la parte de abajo, que es un bullish block. Pero de momento, pues eso no lo podemos determinar a ciencia cierta porque la estructura en el gráfico diario todavía no nos dice que se puede tornar alcista. De hecho, para nosotros considerar en el gráfico diario que Bitcoin es alcista, tendría que romper este fractal porque es el último fractal que nos dejó. ¿Sale? Entonces, para continuar con el análisis, simplemente nos vamos a un gráfico de 4 horas y vamos a hacer lo mismo, buscar primero los puntos de interés y posteriormente continuar con el gráfico de 1 hora. Eso te quería preguntar, el tema de los puntos de interés, ¿cómo te das cuenta? Los puntos de interés son justamente los order blocks. Tú vas buscando los order blocks en base a las temporalidades y posteriormente los vas refinando. ¿Sí me entendiste? Sí, ahora sí. O sea, simplemente tus puntos de interés son esos order blocks que tienes por encima y por debajo del precio y los tienes a lo mejor, por ejemplo, en un gráfico diario, luego los puedes refinar en un gráfico de 4 horas y después te vas bajando de temporalidad y posteriormente pues vas encontrando esos puntos de interés más cercanos al precio. Y Julián me pregunta que qué temporada recomiendo. Realmente no hay como tal una temporada que te pueda recomendar. Lo que sí te puedo decir es que vayas analizando desde el gráfico en temporalidad mayor, a lo mejor en el de una semana, para ver cuáles son tus puntos de interés, así como lo voy haciendo. Posteriormente, bajarte a temporalidades más bajas, como lo son el diario, luego el de 4 horas, luego el de 1 hora. Y, por ejemplo, si tú quieres operar en un intraday, que es un trade que te puede llevar a lo mejor algunas horas o te puede llevar hasta unos 3 o máximo 5 días, puedes utilizar el gráfico de 1 hora y refinar tus entradas en el gráfico de 15 minutos. O bien, si quieres operar scalping, vas igual a hacer tu análisis desde el periodo semanal hasta el periodo de 1 hora para encontrar tus puntos de interés y tus zonas de operación van a ir entre el gráfico de 15 minutos y el gráfico de 1 minuto. El gráfico de 15 minutos para detectar tus rangos y el gráfico de 1 minuto para encontrar tus entradas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora que aquí estamos en el gráfico de 4 horas, simplemente lo que vamos a hacer es refinar, por ejemplo, este order block que teníamos diario, que se reduce bastante, y buscar los demás puntos de interés que tengamos. Aquí, por ejemplo, por la parte baja de lo que es estos order blocks en este order block diario, no voy a buscar nada más porque simplemente estamos dentro de lo que es un rango en 4 horas. Entonces, como punto de interés, solamente voy a marcar esto porque posteriormente vamos a encontrar order blocks en esta parte en temporalidades más bajas. Y bueno, se preguntarán por qué no, por qué solamente marco la parte baja de la mecha. Simplemente la marco así porque a manera de mitigación, nosotros ya tenemos mitigada todo lo que es la zona de la parte de arriba del recuadro y
no me interesa buscar puntos de interés ahí porque ya hay una mitigación. Y por la parte alta, simplemente voy a buscar los order blocks que me quedan, porque son los más cercanos al precio. Y que serían, por ejemplo, estos. Aquí hay uno más pequeñito. Y, por ejemplo, tengo este otro, pero este ya no le puedo tomar tanto interés porque también hay una mitigación. Entonces, como aquí ya hay una mitigación y aquí hay algo parecido a un, a un doble techo, como le llaman los chartistas, en Smart Money Concept lo conocemos como un equal height o un equal lows, dependiendo de si es alto o es bajo. Esto lo único que nos dice es que hay generación de liquidez y esa generación de liquidez simplemente va a llegar un momento en el que el precio va a estar tocando tantas veces que va a romper esa liquidez. Igual algunos también llegan a conocerlo como soportes y resistencias porque es donde el precio está tocando muchas veces y llega un momento en el que lo rompe. ¿Cómo saber en qué momento lo va a romper? Eso va a depender mucho de qué tipo de estructura llevemos y el momentum que tengamos. Por ejemplo, en 2021, que fue el año pasado, que fue lo del, perdón, en 2020 empezó lo que era el bull run y continuó gran parte de lo que era 2021, que fue cuando muchas personas, incluyéndome yo, entramos al mercado. eh, Porque todos decían que Bitcoin se iba a $100,000 y que pues mucha gente se iba a hacer rica y millonaria y demás. Que pues realmente el trading no se basa en eso, en que nos va a hacer ricos de la noche a la mañana. Simplemente las personas que le van a sacar provecho al mercado son los que más tiempo le dediquen al análisis, porque no siempre el precio va a subir, sino que también tanto lo podemos operar a la baja como a la alza, pero todo va a depender de qué tipo de análisis tengas y de cómo lo lleves a cabo, ¿sale? Entonces, bueno, continúo con lo que es el análisis. Y bueno, les comentaba que en el gráfico de 4 horas, pues yo tengo estas zonas de interés. Y estas zonas de interés a mí me dicen que el precio se encuentra, por ejemplo, en este rango de momento, donde yo puedo buscar operativas en lo que es toda esta zona. Déjame lo cambio de color para que se vea un poco más entendible. La zona que tenemos para operar. A partir de aquí yo me brinco al gráfico de 1 hora, que es otro gráfico un poco también fuerte, donde voy a buscar los siguientes order blocks. Y mis siguientes order blocks, yo puedo determinar que uno está en esta zona, otro se encuentra en esta zona, tenemos otro por aquí, y justamente donde reacciona el precio, pues tenemos este order block que a partir de que se generó empezó el momentum alcista, pero tomando en cuenta lo que son las mitigaciones y los imbalances, yo voy a tomar esta mechita solamente, porque en temporalidades menores vamos a poder refinar y encontrar order blocks más pequeños, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, las operativas, por ejemplo, en 1 hora, nos pueden llevar a lo mejor en un análisis de que se lleguen a concretar ese análisis a lo mejor entre un día, a lo mejor un día completo, o incluso podría llevar algunos 2 o 3 días. Un gráfico, por ejemplo, de 4 horas, me tomó, bueno, les pongo el ejemplo aquí. Yo tenía, por ejemplo, esta zona marcada. De hecho, este es otro gráfico que borré, pero esta zona yo ya la tenía marcada como parte de un short que operamos hace algunos días. Dejen nada más que se cargue el gráfico. Esta zona la teníamos marcada, ¿por qué? Porque es un punto de interés en el que el precio tenía que reaccionar a la baja.
Y la refinación simplemente la hice así tal cual como les comento, sobre la pura mecha. Ni siquiera me fue a temporalidades más bajas ni nada. Simplemente busqué la mecha de ese, bueno, la última parte que no estaba mitigada y a partir de ahí busqué la operativa. Muy bien. Y ahora aquí, por lo que yo les comento que les puede llevar algo de tiempo, es porque, por ejemplo, de aquí del 10 de mayo hasta la fecha en que reaccionó ese order block fue el 31 de mayo. O sea, prácticamente fueron 21 días que pasaron desde que hice este análisis o encontré este punto de interés para que el precio llegara ahí y tuviera reacción. Obviamente no me esperé todo ese tiempo para operar, sino simplemente me fui operando en temporalidades menores y buscando entradas en otras temporalidades. Por eso es lo importante de saber desde el gráfico macro dónde estamos parados para ir buscando nuestras entradas. Entonces, como aquí ya tenemos nuestros puntos de interés, ahora mi gráfico se reduce a que voy a buscar, por lo tanto, operaciones principalmente en esta zona, que está marcada aquí. A partir de aquí, puedo bajarme a los gráficos de 30 minutos a menos y buscar igual esas zonas de interés. Por ejemplo, aquí en esta parte ya hubo una mitigación de order blocks y eso me generó rompimientos estructurales que, por ejemplo, en un gráfico menor, aquí en esta parte hubo un rompimiento estructural que bien me pudo dar la pauta para yo poder tomar operativas en long, que incluso tomamos algunos shorts por lo que es esta zona y fueron pues algo rápidos y pues nos dieron algunas ganancias el día de hoy porque el mercado pues ha estado bastante lento. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestros order blocks de media hora ya fueron mitigados. O sea que aquí no me interesa buscar más puntos de interés porque no los tengo. Ya hay una mitigación de los order blocks. ¿Ve? De aquí me voy al gráfico de 15 minutos porque pues mi rango en sí no se modificó nada. Entonces, en 15 minutos yo tengo estos order blocks, que sería este, y por la parte baja, pues podríamos a lo mejor considerar este otro. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? ¿O quiere compartir algo? Bueno, por el momento sigo aprendiendo. Ok, perfecto. Y ahora, por ejemplo, tenemos que este es nuestro rango de operación hasta el momento. Y los gráficos de 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto nos pueden ayudar a buscar algunas entradas. Por ejemplo, en estas zonas, nosotros tenemos algunos rompimientos estructurales y algunos order blocks por la parte de arriba donde podríamos pretender que el precio va a reaccionar. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Obviamente este tipo de operativas de pocos minutos simplemente nos pueden dar algunos scalping de los que podemos salir rápido. Y Eso es lo que te estaba por preguntar. En microscalping, digamos. sí, de hecho, bueno, aquí hay algunos de los que forman parte de nuestro grupo VIP. Yo personalmente utilizo una operativa en 1 minuto, que es pues es bastante efectiva. La utilizo a un apalancamiento elevado de 100x y se hace o se realiza una entrada por confirmación. Esa entrada por confirmación, simplemente yo busco rompimientos estructurales en 1 minuto, busco los pequeños order blocks que generan esos gráficos y a partir de ahí entro. Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico de 5 minutos un rompimiento estructural y tenemos dos order blocks, un decisional
y un original, que por ejemplo este fue el que originó todo el momentum y este otro fue el que generó el rompimiento de la estructura. Si bien aquí yo puedo tomar dos operativas porque el stop loss me quedaría bastante corto, de un punto 40 a un punto 50% más o menos, y por la parte de abajo puedo poner otro trade, puedo programarlos incluso, que igual me dejaría entre un 40 a un 45% de stop loss, considerando el apalancamiento a 100x. Y el take profit simplemente mitigando el máximo anterior, que si bien programando cualquiera de esas dos entradas, por ejemplo, si la primera me toca stop loss, tendría un 43, por ejemplo, un 43% de pérdida. Y si entrara en la segunda y obtuviera la ganancia hasta el mínimo anterior, que sería este, simplemente sería un 173% de beneficio. Si lo, por ejemplo, si tuviéramos una billetera, por decir, de $200 y simplemente usamos el 1% de capital, vamos a usar $2. De esos $2 que utilicé para cada trade, simplemente perdí como 80 centavos y gané aproximadamente 3.50, $3.60. Esa es la ventaja que a lo mejor tiene la metodología. Si se fijan, por ejemplo, aquí, que hubo el rompimiento estructural y lo tomé en el order block, simplemente dio la entrada, una pequeña mechita entró al stop loss y luego se fue en ganancia y hubiera sido una ganancia de 128%. De $2, pues serían, por ejemplo, como 2.50, 2.40 más o menos. Entonces, ese tipo de operativas yo utilizo y, por ejemplo, me hubiera llevado a lo mejor en tiempo, simplemente desde el análisis del rompimiento estructural que está aquí, esa operativa habría tomado hasta el profit más o menos unas 6 horas, pero yo no estaría detrás del gráfico, simplemente veo el rompimiento estructural, trazo el order block y pongo mi orden, ya sea en esta parte o en esta parte, y esperar que el análisis se cumpla. Eh, ¿Cuál es a lo mejor la ventaja, por ejemplo, de tener una estrategia por confirmación? Que simplemente en una estructura macro, nosotros podríamos decir que llegamos a un order block que no marqué porque ya estaba mitigado, que estaba justamente aquí. Llegó y reaccionó a partir de aquí, empezó a tener rompimientos estructurales al alza y podría decir que en una estructura menor nos encontrábamos en un retroceso o en una estructura alcista a la parte alta del rango y en una estructura mayor, por ejemplo la de 4 horas, simplemente que es un retroceso para seguir cayendo. Y a partir de ahí, en un gráfico menor a 1 hora, por ejemplo, yo puedo determinar que me encuentro en una tendencia marcada como alcista y tomar operativas en esos gráficos de 5 minutos o incluso, como les comento, mi estrategia personal que utilizo en un minuto, que es básicamente lo mismo que les mostré aquí, simplemente que en temporalidades más pequeñas. Buscar rompimientos estructurales, luego trazar los order blocks que tenemos y posteriormente pues simplemente ejecutar los trades. Eh, si bien no les puedo decir que todos pueden ser correctos, porque va a haber ocasiones en las que ni siquiera se llegue a dar el trade, porque o los order blocks en un minuto son muy, muy pequeños y en ocasiones ni siquiera llega al punto de entrada. Entonces lo que se trata ahí de hacer es buscar el mayor número de rompimientos estructurales y ir buscando los order blocks y ver si en alguno reacciona para tratar de refinar ese tipo de entradas. Pero, por ejemplo, eh, desde el gráfico diario que me fui hasta el gráfico de 15 minutos, yo encontré mis puntos de interés, mis puntos donde hay rangos, los reduje a esta pequeña zona y simplemente pues busqué una entrada.
que como les comentaba, si lo busco en el gráfico de 5 minutos, que está justamente por aquí, pues un trade de un 100% por lo menos se hubiera dado fácilmente, simplemente con una entrada en un order block como este y buscando el rompimiento estructural. Así es como pueden utilizar de manera un poco más clara los order blocks y también los imbalances, porque por ejemplo si se fijan en esta zona, eh, con las mechitas y todo que va dejando, el único imbalance que me dejó a partir de este precio es este. Entonces, como acá hay imbalances un poco más grandecitos o velas un poco más fuertes, podríamos decir que este es un order block fuerte porque aparte de que tiene buen cuerpo, hay algunos imbalances todavía pendientes por mitigar. Y acá en esta zona, el order block que tenemos realmente tiene un imbalance un poquito más pequeño, pero de igual forma, como les comentaba, se pueden poner las dos operaciones y simplemente esperar a ver cuál es la que reacciona. A partir de aquí, por ejemplo, si yo les diera un análisis de Bitcoin, les podría decir que va a llegar este order block, va a reaccionar a la baja, buscar liquidez y luego va a intentar buscar las zonas altas. Para mí, personalmente, creo que podría llegar a esta zona de los 31.500 y a partir de ahí reaccionar a la baja como la tendencia mayor que lleva. Perdón. Perdón. Eh, bueno, como yo les comentaba, en un gráfico en una temporalidad mayor, yo podría decirles que el precio podría llegar a la parte alta del rango para recién reaccionar a la baja. No estoy seguro de cuánto tiempo llevaría, porque si se fijan aquí en en este rango y en esta pequeña subida, lleva más o menos un día y 5 horas o un poquito más. Eh, entonces, puede igual seguir yendo así de esta manera, de una manera muy tranquila, ir subiendo el precio, ir subiendo, llegar a un orden de lo que más o menos considere fuerte, hacer un intento de bajada que muchos tomarían como que el precio se está yendo y luego recién buscar la parte de liquidez que nosotros tenemos prevista. Porque si se fijan aquí hay unos imbalances que son bastante grandes y normalmente esos imbalances llegan a ser imanes fuertes para el precio. Por eso yo les podría decir con a lo mejor un 60% de probabilidades que el precio podría llegar ahí en los siguientes días para continuar a la baja. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda? Mayormente esos imbalances no se sabe cuándo ni dónde van a llegar, pero en algún momento tienen que... Sí, normalmente, bueno, no podemos saber a ciencia cierta cuándo va a mitigarlos, porque pues realmente nosotros no movemos el precio, simplemente tratamos de analizar de la manera más exacta posible, pero no podemos decir que lo va a hacer el día de mañana o de aquí a 3 días o que para el lunes ya vamos a tener una entrada perfecta aquí y ya vamos a estar en un 100% de ganancias. Simplemente pues son las probabilidades que nosotros vemos en el precio y podríamos decir que a lo mejor podría tomar desde un día hasta a lo mejor 3 semanas, porque hay ocasiones en las que las ballenas realizan inyección de capital y eso es lo que genera este tipo de momentum. Eh, Al momento de que generan este momentum, simplemente como lo comenta Benjamín, tenemos también como contraparte a lo que es el algoritmo interbancario, que lo que trata es de mitigar todas esas ineficiencias o esos imbalances para simplemente continuar con la tendencia mayor que llevamos. O hay otras ocasiones en las que las ballenas también pues llegan a inyectar más capital este, para simplemente romper una estructura y cambiar la tendencia. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna otra duda aparte de Atrix? No sé si te quedó clara, igual coméntame, Atrix.
Sí, sí, me quedó claro. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, la clase va a quedar grabada bueno, inicié la grabación en Zoom, que la voy a terminar justo ahora. Voy a hacer una edición nada más del video para ver